Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana. Es de la asignatura de Física. Es la cuestión 4 y corresponde a la convocatoria de julio de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo, como el espectador de una película, sino un alumno activo. El bloque al que corresponde esta cuestión es de interacción electromagnética. El enunciado dice lo siguiente: se tiene una espira circular en el interior de un campo magnético uniforme y constante como muestra la figura. Apartado A. Si el área de la espira circular disminuye hasta hacerse la mitad, ¿se induce corriente eléctrica en la espira? ¿En qué sentido? Si la forma de la espira pasa a ser ovalada, dejando invariante su área, figura B, ¿se induce corriente eléctrica? Escribe y explica la ley del electromagnetismo en la que te basas y responde razonadamente. Vamos a responder razonadamente el ejercicio. Para poder explicar el ejercicio debemos tener en cuenta dos leyes de la física referidas a la inducción de una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. La primera ley es la ley de Faraday-Henry, que dice lo siguiente: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Y por otro lado tenemos la ley de Lenz. El sentido de la corriente eléctrica debe ser tal que el campo magnético generado por ella se oponga a la variación de flujo que la provocó. Matemáticamente, ahí tenéis la expresión conjunta de estas dos leyes. La fuerza electromotriz es igual a la menos variación del flujo respecto del tiempo. Como podéis ver, esa variación del flujo respecto del tiempo se refiere a la rapidez con que cambia el flujo magnético con el tiempo, a la que se refiere la ley de Faraday-Henry. Por otro lado, el signo negativo nos indica la oposición de la fuerza electromotriz al campo inducido, que es la aportación que nos hace la ley de Lenz. Una vez explicada la teoría, vamos a pasar a contestar los apartados A y B. Ahí tenemos el enunciado y vamos a ver qué es lo que ocurre. Podéis observar que en el caso A nos dicen que el radio de la espira disminuye. Esto provoca una disminución del flujo magnético entrante, ya que el flujo magnético es proporcional a la superficie que atraviesa el campo magnético, tal como indica la fórmula que tenéis en pantalla. De manera que, si la superficie disminuye, lógicamente el flujo va a disminuir. Vamos al razonamiento. Puesto que el flujo entrante disminuye, según la ley de Faraday-Henry, se induce una corriente eléctrica. Bien, según la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida debe generar un campo magnético que se oponga a esa disminución de flujo entrante. Es decir, el flujo entrante debe aumentar y por ello el campo magnético aumentará en el sentido entrante. ¿Cómo puede hacer eso una corriente eléctrica? Vamos a explicarlo. Aplicando la regla de la mano derecha, en este caso con el pulgar hacia abajo, podemos deducir que el sentido de la corriente eléctrica inducida debe ser el sentido horario. Observad que si yo pongo el pulgar en el sentido del campo magnético, que es un campo entrante y por eso lo pongo hacia abajo, los dedos, que no sean el pulgar, lógicamente, me van a indicar el sentido de la corriente inducida para que ese campo magnético entrante aumente. Y podéis ver ahí que el sentido es justo el horario. Ahí tenéis cómo sería el sentido que lo marca esas flechas donde he puesto la I. En el caso B nos dicen que la espira cambia de forma, pero no de área. Eso provoca que el flujo magnético no cambie, ya que el flujo magnético no depende de la forma, depende de la superficie.
Y si la superficie es la misma, el campo magnético es el mismo y no hay cambio en el ángulo, el flujo magnético está constante. ¿Qué más da que sea un círculo o una elipse? No tiene mayor importancia. Por lo tanto, el flujo no cambia según la ley de Faraday-Henry. Y por ello no se induce corriente eléctrica según esta ley. Por ello no hace falta aplicar en este caso ni siquiera la ley de Lenz, ya que como no se induce ninguna corriente eléctrica, pues no podemos analizar en qué sentido se inducirá. Si hubiera cambiado el campo magnético o el ángulo, sí habría habido alguna variación en el flujo y podríamos haber aplicado ambas leyes. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais un like y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Y si conocéis a gente que esté estudiando para el examen de selectividad, no dejéis de compartirles este vídeo, es gratis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.